En una pequeña ciudad donde la vida transcurría de manera tranquila y predecible, cada tarde se parecía a la anterior. La penumbra ocultaba no solo las calles conocidas, sino también extraños sucesos que comenzaban con un misterioso encuentro en las afueras. Aquella noche, Jacob, de 16 años, cansado de la rutina diaria, decidió salir a caminar solo. Su camino lo llevó por un viejo sendero que conducía a un campo abandonado, donde entre la maleza se ocultaba algo increíble. En cuanto el sol se ocultó tras el horizonte, una luz brillante apareció en el cielo, lo que hizo que Jacob se detuviera. Entrecerró los ojos intentando comprender qué era aquello. No podía creer lo que veían sus ojos. La luz saltaba de un extremo del campo al otro, como si bailara en el aire. Antes de que Jacob pudiera pensar en darse la vuelta y huir, apareció ante él algo que recordaba a un ser humano, pero poseía rasgos que no podían describirse con palabras. La criatura, al parecer, no tenía intenciones agresivas. Se acercó a Jacob lentamente, con una gracia casi sobrenatural. En sus ojos había algo tranquilizador que llenaba el alma de Jacob de una extraña seguridad. En un abrir y cerrar de ojos, la criatura se inclinó hacia él y, sin decir una palabra, le tendió la mano. El contacto fue suave, pero hipnotizante. En la mente de Jacob fue como si 1000 imágenes y sonidos estallaran de repente, llenando su conciencia de un conocimiento desconocido. Ese encuentro terminó tan repentinamente como había comenzado. La criatura se desvaneció en la noche, dejando a Jacob con la sensación de que la realidad había cambiado para siempre. A pesar de que no podía comprender lo que había sucedido, la intuición le decía que ese encuentro no había sido casual y que detrás de él se ocultaba algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Cuando desde lo profundo de la noche llegó un eco apenas perceptible, Jacob comprendió que esto era solo el comienzo de una aventura que cambiaría por completo su visión del mundo. Inmediatamente después del misterioso encuentro, Jacob sintió que algo extraño comenzaba a moverse en su mente. A la mañana siguiente, al despertar, notó que podía ver y comprender cosas que antes le resultaban absolutamente incomprensibles. Las fórmulas matemáticas, que antes le parecían un enigma sumamente complejo, ahora pasaban por su mente como simples ecuaciones. Los códigos informáticos, como si fueran canciones, resonaban en su cabeza de manera fácil y continua. Una extraña energía, como una mano invisible, guiaba suavemente sus pensamientos, abriéndole nuevos horizontes. Jacob decidió poner a prueba sus habilidades, sentándose frente al ordenador. Sus dedos se deslizaban rápidamente por el teclado, creando programas que ni siquiera los profesionales más experimentados podrían desarrollar. Pronto se dio cuenta de que podía penetrar en sistemas protegidos, resolver los algoritmos más complejos e idear tecnologías del futuro. Sin embargo, junto con este don llegaron otros cambios, menos agradables. Comenzó a oír un zumbido suave en su cabeza, que se intensificaba cuando estaba cerca de computadoras u otros dispositivos electrónicos. Estos cambios asustaban a Jacob. No sabía cómo controlarlas ni dónde terminaba el límite de sus nuevas habilidades. Cuando empezó a contarles esto a sus amigos, ellos solo se reían, pensando que Jacob simplemente estaba bromeando o que leía demasiada ciencia ficción. Pero él entendía que esto no era un juego. Un día, accidentalmente, provocó una falla en el sistema escolar, y ese suceso lo hizo reflexionar sobre las consecuencias. ¿Podría su don volverse en su contra? El adolescente empezó a darse cuenta de que junto con el asombroso conocimiento también había llegado una responsabilidad desconocida. A partir de estos acontecimientos, Jacob comenzó a comprender poco a poco que sus nuevas habilidades conllevaban tanto un poder increíble como una amenaza. En cada nuevo problema que resolvía había algo más que solo código o un algoritmo. Sentía que esto era solo el comienzo de un camino que podría llevarlo a descubrimientos con los que ni siquiera había soñado. Pero cómo sería ese camino y qué tendría que descubrir sobre sí mismo seguía siendo un misterio. Jacob entró en el mundo virtual como pez en el agua. Sus habilidades se desarrollaban rápidamente y pronto estuvo un paso por delante de todos los demás. En la escuela, sus compañeros de clase se sorprendían cuando resolvía con facilidad problemas que incluso dejaban perplejos a los profesores de informática. Era como si su cerebro funcionara en otras frecuencias. Veía la lógica y la estructura de los programas que para los demás seguían siendo un misterio indescifrable. Pero eso era solo el principio. Su talento no pasó desapercibido. Uno de los profesores, que también se dedicaba al desarrollo de software, le propuso a Jacob probar suerte en una startup local. Jacob aceptó y al cabo de unas semanas se convirtió en un desarrollador clave dentro del equipo. Creaba algoritmos que simplificaban considerablemente procesos complejos, lo que causaba un verdadero revuelo entre sus colegas. A veces, sus soluciones parecían tan simples y obvias que muchos no podían creer en la genialidad del joven programador. La popularidad de Jacob crecía no solo en su ciudad.
En la comunidad en línea, su apodo se hizo ampliamente conocido y programadores de todo el mundo intentaban descubrir el secreto de su éxito. Pero ni los cursos de formación ni los libros podían explicar los sorprendentes resultados de su trabajo. El propio Jacob entendía que todo esto era consecuencia de aquel extraño encuentro, del que prefería no hablar. Con cada nuevo proyecto sentía cómo sus habilidades se volvían aún más agudas, pero junto con esto también crecía una sensación de inquietud. Pronto comenzaron a ver en Jacob a un joven genio y lo invitaban a conferencias y seminarios para que compartiera su experiencia. En el mundo de la programación se convirtió en una verdadera sensación, pero entendía que con cada nuevo paso tendría que enfrentarse a desafíos aún mayores. Mientras su nombre se hacía conocido, Jacob empezó a preguntarse qué le había traído realmente aquel misterioso encuentro y qué papel jugaría en su futuro camino. La nueva posición de Jacob en el mundo de la programación le trajo no solo éxito, sino también dificultades inesperadas. Sus colegas empezaron a murmurar a sus espaldas e incluso algunos le envidiaban abiertamente por su habilidad. Un día, durante la demostración de otro proyecto, notó que la atmósfera en la sala se volvió tensa, como si una cuerda estuviera estirada al máximo. Uno de los desarrolladores, a quien alguna vez consideró su amigo, de repente afirmó que Jacob utilizaba métodos deshonestos. Esa acusación lo sorprendió como un rayo en cielo despejado, haciéndole pensar que su genialidad podía haberse convertido en una amenaza para los demás. Para cuando Jacob logró justificarse, ya le había quedado claro que su don estaba lejos de ser un regalo inofensivo. La gente empezó a tratarlo con desconfianza y ni siquiera sus logros podían compensar el creciente distanciamiento. Comenzó a preguntarse si su conocimiento no sería una carga demasiado pesada para llevar una vida normal. Algunos de sus antiguos amigos empezaron a evitarlo, temiendo por su seguridad e incluso por su carrera, sospechando que Jacob podría usar sus habilidades en su contra. La ansiedad aumentó cuando una noche Jacob notó que su computadora empezaba a modificar los códigos por sí sola. Era como si su propia mente empezara a jugar en su contra. Intentó arreglar la situación, pero cuanto más lo intentaba, más se convencía de que algo había salido mal. Jacob empezó a dudar de que sus habilidades estuvieran bajo su control. Ahora entendía que su don no solo era una fuente de poder, sino también la causa de una peligrosa inestabilidad, pero lo peor de todo era que no sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo. Reflexionando sobre estos cambios, Jacob comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Empezó a preguntarse qué se escondía detrás de la aparente genialidad y si detrás de todo eso podría haber algo más grande de lo que él podía imaginar. Ahora su futuro se encontraba en una encrucijada y no estaba seguro de poder soportar las pruebas que le esperaban. Jacob siempre había sido un escéptico, pero después de aquel encuentro muchas cosas dejaron de parecerle imposibles. Sus nuevos conocimientos en programación eran tan avanzados que parecían sacados de la ciencia ficción. Sin embargo, era consciente de que eran reales y aplicables aquí y ahora. Su capacidad para moverse por el código con una velocidad y precisión nunca vistas lo sorprendía incluso a él mismo. Podía ver errores y oportunidades en los sistemas que permanecían ocultos para otros especialistas. Las teorías de que había accedido a algo más allá de la comprensión terrenal empezaron a parecerle no tan increíbles. Jacob se dio cuenta de que su capacidad para conectar puntos de información y resolver problemas que parecían irresolubles no era simplemente un don, era una nueva realidad. La información que absorbía permanecía con él como si se convirtiera en parte de su ADN. Aún más sorprendente era que Jacob comenzó a crear tecnologías que superaban todos los desarrollos existentes. Sus soluciones de software permitían mejorar el rendimiento de las computadoras, abrir acceso a nuevos niveles de procesamiento de datos e incluso predecir el comportamiento futuro de los programas. Esto provocó una ola de interés por parte de los gigantes tecnológicos, pero sus enfoques realistas y resultados no dejaban lugar al escepticismo. El mundo de la programación comenzó a cambiar bajo su influencia. Personas que antes consideraban sus ideas una locura, ahora buscaban obtener sus conocimientos y comprender la fuente de su inspiración. Sin embargo, Jacob entendía que esas habilidades también podían ser un arma peligrosa. Él era consciente de que los nuevos conocimientos requerían una cautela increíble para no hacerse daño a sí mismo ni a los demás. Mientras algunos lo veían como un futuro líder en el mundo de la tecnología, Jacob sabía que debía ser cauteloso, sin olvidar el don inesperado que cambió su vida para siempre. Pero incluso a pesar de todo esto, no podía prever qué otras sorpresas traería consigo aquel encuentro en las afueras de la ciudad. Sumergiéndose en el mundo virtual, Jacob encontró algo más que solo la oportunidad de crear algo nuevo.
Resultó ser un refugio donde podía experimentar y explorar los límites de sus asombrosas habilidades sin preocuparse de que alguien las llamara extrañas o peligrosas. En el modo de realidad virtual, creó todo un mundo donde sus ideas podían cobrar vida y los experimentos podían hacerse realidad sin limitaciones. Sin embargo, pronto Jacob descubrió que su mundo virtual ocultaba no solo salvación, sino también serias amenazas. Un día, al iniciar un nuevo proyecto, notó que algunos fragmentos de código empezaron a cambiar por sí solos. Al principio, estos cambios parecían aleatorios, pero con el tiempo empezaron a formar algo más complejo e incluso inquietante. Parecía que su creación había comenzado a tener vida propia, lo que provocaba ansiedad en Jacob. La situación se complicó cuando intentó apagar el servidor para entender lo que estaba ocurriendo. El mundo virtual comenzó a resistirse, devolviendo sus intentos al punto de partida, como si se estuviera protegiendo a sí mismo. Jacob se dio cuenta de que sus habilidades se habían salido de control. Lo que comenzó como un lugar seguro para experimentar, ahora se estaba convirtiendo en una amenaza potencial no solo para él, sino también para el mundo real. Poco a poco, Jacob empezó a ver en ese mundo el reflejo de sus propios miedos e incertidumbres. Tenía que tomar una decisión: o aprendía a controlar sus habilidades y contrarrestar las consecuencias imprevistas, o se enfrentaría a la destrucción que él mismo había provocado. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión para él, haciéndole comprender que todo poder tiene su precio y exige responsabilidad. Pero quedaba la pregunta: ¿sería capaz de afrontar los desafíos que él mismo había creado, o su don se convertiría en una trampa de la que no podría escapar? El giro inesperado de los acontecimientos tomó un cariz inquietante cuando Jacob sintió que sus habilidades empezaban a salirse de control. Un día, mientras trabajaba en un programa complejo, notó que sus dedos comenzaban a moverse por el teclado más rápido de lo que podía alcanzar a comprender. El código literalmente fluía de sus manos y, aunque esto podría parecer un logro increíble, Jacob sintió una extraña inquietud. Se dio cuenta de que, en lugar de él, era como si el programa se estuviera escribiendo solo. Estos momentos de creación espontánea de código comenzaron a repetirse y pronto Jacob empezó a perder confianza en sus habilidades. Intentó detenerse, pero el código seguía formándose sin su participación y como resultado se creaban programas que ni siquiera él podía comprender por completo. No se trataba simplemente de un don para la programación, sino de algo más extraño e incluso inquietante. Empezó a temer que sus habilidades pudieran salirse de control y representar una amenaza para quienes lo rodeaban. La situación llegó a un punto crítico cuando, un día, sus programas provocaron inesperadamente fallos en el sistema de la ciudad. Durante varias horas desapareció la electricidad y nadie podía entender la causa de lo sucedido. Jacob se dio cuenta de que era obra suya y ese pensamiento lo horrorizó. Si sus habilidades podían causar problemas tan graves, ¿qué podría suceder después? Empezó a reflexionar sobre cómo podría prevenir futuros incidentes, pero comprender sus dones era más difícil que nunca. En ese momento Jacob tomó una decisión. Debía aprender a controlar sus habilidades, de lo contrario podrían destruir todo lo que amaba y valoraba. Se dio cuenta de que debía encontrar una manera de controlar ese don antes de que se volviera en su contra. Sabía que le esperaba un camino difícil y estaba dispuesto a afrontar cualquier prueba para recuperar el control de su vida. El futuro parecía incierto, pero Jacob sabía que debía hacer todo lo posible para que sus habilidades no se convirtieran en una fuerza destructiva. Aunque Jacob le contó a muy pocas personas sobre su encuentro con la misteriosa criatura, pronto quedó claro que no estaba solo en absoluto. Poco tiempo después de su rápido ascenso en el mundo de la programación, comenzó a notar cosas extrañas. En las calles de su ciudad, entre rostros conocidos y lugares habituales, a veces aparecían personas desconocidas. Personas que él no conocía a menudo aparecían cerca en los momentos más inesperados. Ellos trataban de no llamar la atención, pero Jacob sentía sus miradas fijas. Estos desconocidos le parecían excesivamente interesados en sus actividades, y eso no podía ser una coincidencia. Jacob comenzó a notar que algunos de sus proyectos virtuales estaban siendo objeto de accesos no autorizados. Alguien claramente mostraba interés en ellos, intentando comprender su trabajo. Él comprendió que lo estaban vigilando. Pero ¿quiénes podían ser esas personas? Agentes gubernamentales, empresas tecnológicas que buscaban descubrir el secreto de su éxito o, tal vez, la propia fuerza extraterrestre. Una noche, cuando se dirigía a casa, le pareció que un coche lo seguía. Aunque el vehículo no se acercaba demasiado, Jacob sentía que alguien al volante lo estaba observando. La semana siguiente regresó a casa y descubrió que alguien había estado en su habitación. No se había robado nada, pero algunas cosas no estaban en su lugar. Estos acontecimientos le provocaban ansiedad.
Jacob empezó a tomar precauciones, intentando protegerse a sí mismo y a sus datos, pero comprendía que sería difícil enfrentarse a observadores invisibles. Cada nuevo paso adelante le generaba al mismo tiempo el deseo de seguir avanzando y el miedo a las posibles consecuencias. Se preguntaba si tenía aliados en este juego o si estaba completamente solo. Jacob sentía que alguien observaba atentamente sus increíbles habilidades, pero seguía sin estar claro en qué podría desembocar eso. Una voz interior le decía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Y fue precisamente en ese momento cuando el destino le preparaba nuevas pruebas. Con cada día que pasaba, Jacob se daba cuenta de que su encuentro con el extraterrestre no fue simplemente una casualidad, sino algo mucho más significativo que dejó una huella imborrable en su destino. A menudo recordaba la luz brillante y a la extraña criatura que le otorgó habilidades que cambiaron su vida para siempre. El impulso detrás de sus increíbles logros en la programación claramente no podía ser una simple coincidencia. Era un don que tenía un propósito específico detrás. Empezó a notar que en su vida comenzaron a ocurrir eventos que parecían guiarlo hacia un camino determinado. Cuando se embarcaba en nuevos proyectos, sentía que algo o alguien lo guiaba, como si lo empujara hacia ciertas acciones. Estos momentos ocurrían cuando necesitaba tomar una decisión importante o elegir la dirección en la que desarrollar sus habilidades. Quizás eran las consecuencias del impacto de aquel misterioso encuentro. Además, Jacob empezó a encontrar en su trabajo pistas que, según él, habían sido dejadas con un propósito específico. En los códigos y algoritmos que creaba, comenzaron a aparecer símbolos y frases inesperados que solo él podía descifrar. Era como un lenguaje secreto que lo conectaba con el ser extraterrestre. Comprender que esas señales podían tener un significado importante lo inspiraba y asustaba al mismo tiempo. Era evidente que el extraterrestre había dejado algo más que solo habilidades. Quizás era un mensaje o una guía, pero sin duda una huella de su presencia que lo orientaba y protegía. Con cada nuevo paso en su carrera, Jacob miraba hacia adelante, tratando de entender a dónde lo llevaban esas señales y qué papel jugaba él mismo en todo aquello. Su futuro, lleno de incertidumbre y posibilidades, se convertía en la prueba para la que debía estar preparado. Como un torbellino de acontecimientos inesperados, pronto la vida de Jacob cambió tanto que ya no podía predecir qué le esperaba tras la siguiente curva. Los genes de tecnología alienígena y el conocimiento cósmico, como si estuvieran entrelazados en su ADN, ahora le abrían puertas donde antes solo había muros. Empresas con las que ni siquiera podía soñar ahora competían por su atención, ofreciéndole colaboraciones y participación en proyectos de vanguardia. Se convirtió en una figura casi legendaria en el mundo de la programación, y su nombre llegó a ser sinónimo de innovación y genialidad. Sin embargo, esta popularidad trajo consigo no solo oportunidades, sino también desafíos. Jacob se dio cuenta de que, para seguir creciendo, necesitaba desarrollar no solo sus habilidades, sino también la capacidad de adaptarse al nuevo mundo de las grandes tecnologías. Aceptaba entrevistas, creaba nuevos productos y participaba en proyectos secretos que podían cambiar la tecnología del futuro. Todo esto requería de él una entrega y concentración increíbles, y no sabía si tendría la fuerza suficiente para mantenerse en ese camino. Mientras su vida se volvía cada vez más intensa, Jacob recibió una señal inesperada, una carta de invitación a una conferencia privada donde se discutían temas relacionados con la vida extraterrestre y las tecnologías. Sintió que esta era su oportunidad para entender qué fue lo que realmente sucedió aquella noche en las afueras de la ciudad y cómo estaba relacionado con su situación actual. Sabía que esto podría ser la clave para desvelar todos los misterios que rodeaban sus habilidades. En esa conferencia, que se celebraba bajo el más estricto secreto, Jacob descubrió que no era ni de lejos el único que se había enfrentado a sucesos inexplicables. Allí había personas que habían vivido encuentros similares y recibido dones diferentes a los suyos. Compartían sus historias, y aunque cada una era única, todos estaban unidos por una cosa: el deseo de comprender y utilizar sus dones para el bien. Jacob comprendió que formaba parte de un panorama global y que su camino apenas comenzaba. A pesar de todas las pruebas, sabía que un futuro lleno de posibilidades increíbles ya lo esperaba a la vuelta de la esquina.